y luego a la última vuelta gritaron y las murallas cayeron. Poco después de esta batalla que Dios le libró al pueblo de Israel, Dios les dio una instrucción específica. En medio de todas las batallas que Dios le libró al pueblo de Israel, siempre estaba presente el que el pueblo de Israel tenía que obedecer la voz de Dios. En este caso, Dios les dio una instrucción específica. Esta instrucción era no tocar el anatema. Ahora vamos a preguntar, yo dije, caray, pues ¿qué es el anatema, no? ¿Qué era el anatema? El anatema en el original hebreo es jerem, tiene el acento de la primera, jerem, que significa separar, excluir, prohibir o dedicar. De esa raíz surgen dos usos principales en el Antiguo Testamento: consagrar algo totalmente a Dios, y el segundo, apartar algo para destrucción total porque ya está bajo un juicio divino. Es decir, cuando Dios declaraba algo jerem o algo anatema, significaba que ya nadie podía tocar eso porque ya estaba en manos de Dios. Entonces, ¿qué les dijo Dios? No toquen el anatema. En la conquista de Jericó, no toquen el anatema, pero pareciera que le dijeron toquen el anatema. Como cuando a nosotros nos dan una instrucción de no vayas a hacer esto, no vayas a irte por acá, no vayas a hacer tal cosa, y justo haces lo que te dijeron que no hicieras. Así, o sea, no somos los únicos, también el pueblo de Israel se equivocó muchas veces. Y esta era un claro ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, recordemos que era el anatema, algo consagrado que nadie podía tocar, nadie ya podía disponer de eso, ¿ok? Esto les estoy dando el contexto, les estoy dando el concepto para que podamos entender un poquito más la historia. Ahora vemos algo aquí, que como les había comentado, el pueblo de Israel desobedeció. Y era justo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ahora sí, vamos a irnos a esta historia. Resulta que un buen día, después de haber tenido una batalla victoriosa, estaba el pueblo cansado, estaba el pueblo pues disfrutando la victoria también. Josué prosigue con la conquista. Recordemos que estábamos en una etapa de conquista. Estaban en las batallas de la conquista, o así me gusta pues definirlo, ¿no? Las batallas de la conquista. Ya habían tenido la conquista de Jericó, habían desobedecido a Dios porque les dijo que no tomaran el anatema, y resulta que Josué en este momento no sabía. Josué dice, pues vamos a proseguir con la conquista. Ahora vayan y envía a 2 personas, digamos, enviamos a Lalito y a Jonás. Los enviaron para que vieran la tierra de Jaí, así se llamaba esa tierra. Antes de que se hicieran las batallas, Josué lo que hacía era siempre ir a ver la tierra. Entonces mandó a 2 personas, a varias personas, a ver la tierra de Jaí. Y a mí me da un poco de ternura, porque la Biblia dice que estas personas llegaron y dijeron, son pocos, con 2-3 mil personas la armamos. La ciudad es pequeña, entonces pues no, o sea, nosotros somos 600,000 contra 10,000 que pueden ser todas sus gentes, pues tenemos de ganar, ¿no? Hubo una confianza, subestimaron tal vez, ¿no? Ahora, ¿qué era Jaí? Jaí en hebreo significa un montón de ruinas, así se llamaba la ciudad. Jaí significa un montón de ruinas y era una ciudad pequeña al este de Betel, en la región montañosa de Efraín, aproximadamente unos 24 kilómetros al norte de Jerusalén. Aunque esta ciudad era pequeña, porque así lo habían definido los que fueron los espías que fueron a ver la tierra, aunque era pequeña, era una especie de puerta al corazón de Canaán. ¿Por qué? Porque esta ciudad controlaba las rutas de acceso importantes desde Jericó hasta el interior de Canaán, por lo que era estratégica militarmente. Era pequeña, pero era estratégica y era un sitio muy importante. Ahora, podría afirmar
que los hombres que fueron a ver la ciudad se olvidaron de quién es el que daba la victoria. Porque, como les comentaba, dice la palabra que cuando miraron, dijeron, con 2 o 3 mil hombres será suficiente porque son pocos. Se habían olvidado que la obediencia a Dios era la clave del éxito. No sus fuerzas, no sus números, era la obediencia a Dios. Pero recordemos que, ¿qué era lo que habían hecho cuando fue la batalla de Jericó? Desobedecieron a Dios porque tomaron del anatema. Ahora, le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en Josué 6:18. Josué 6:18. En Josué 6:18, Jehová les dio la instrucción. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquí les da la instrucción. Más adelante, cuando Josué los envía, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaban junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volvieron a Josué diciendo, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Aquí, ¿por qué le quería acotar la característica de lo que le comentaba, la característica de esta ciudad? Porque, permítame porque se me está bloqueando esto. Porque Israel ganaba en números militarmente hablando, pero su corazón estaba desobedeciendo a Dios. Militarmente hablando, en aquella época, un ejército podía representar el 10 o 20% de toda su población masculina. No había ideología de género, de que dijeran, pues yo me siento mujer, entonces no me consideres en el censo, no existía todavía eso, ¿no? Representaba el 10 o el 20% de la población de los hombres. Y en comparación con Israel, que como lo hemos visto, podría reunir hasta 600,000 hombres. ¿Por qué lo quiero poner en contraste? Porque era un ejército que tenía capacidad de 600,000 contra un ejército que tenía capacidad de unos 4,000 hombres máximo, y aún así perdieron. Pero aquí esto refleja, o de esta derrota podemos ver que el pecado interno refleja el efecto externo. ¿Cuántas veces algunos de nosotros, o yo creo que todos, ¿no? Porque también a mí me ha pasado, en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, Dios nos ha dicho, por aquí es, y nosotros nos vamos por acá? Como cuando usted le dice a su hijo, oye, no vayas a comerte el chocolate, ¿no? Y va y se lo come. Alguna instrucción precisa y clara, y nosotros hacemos completamente lo contrario. A veces así somos. A veces yo he sido así, rebeldes, diría el Moisés. Ahora, vamos a leer Josué 7. Nos vamos a regresar tantito. Del 6, y se lo voy a leer hasta el 9. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cenizas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aquí Josué se estaba lamentando.
me gustaría decir que fue algo dramático, casi, ¿no? Porque dice, Señor, ¿por qué se rasga las vestiduras? Rasgarse las vestiduras, recordemos que en esa época significaba señal de luto, señal de dolor profundo. Se rasga las vestiduras, se postra en tierra y llora a Jehová, dice que hasta caer la tarde. ¿Por qué estaba abatido Josué? Estaba abatido porque el pueblo de Jai venció al pueblo de Israel. Y era algo vergonzoso porque le dijo, Dios, ¿qué van a decir las demás personas que ya nos vencieron? Van a venir y nos van a atacar y nos van a vencer. De pronto el temor vino a Josué. El temor de ver la guerra perdida hizo que Josué se turbara en su corazón. Pero me encanta esto. En el versículo 10 está la respuesta de Dios. Y Dios le dice, y dijo Jehová a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y no lo han guardado, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios fue preciso. Le dijo, ¿por qué lloras? El pueblo de Israel pecó. Hicieron lo que les dije que no hicieran. Cuando un papá regaña a su hijo, después de haberle advertido algo, que le dice, yo te dije que no lo hicieras, lo hiciste y ahora paga las consecuencias, ¿no? Así fue, así Dios le marcó específicamente a Josué qué había sido lo que Israel había dicho. Le dijo, pecó, pero le dijo específicamente qué fue lo que hicieron. Han tomado del anatema. Y recordemos que el anatema era algo que no podían tocar. Y bueno, aquí la pregunta también, yo me pregunté, ¿no? Porque Dios le dice, Israel ha pecado. Si yo en ese tiempo fuera del pueblo de Israel, yo dije, ay, pues yo no hice nada, ¿no? El que pecó fue Acán, no fui yo. Acán se llamaba el hombre que había tomado esos enseres, así se llamaba la persona. Y yo me preguntaba, ¿por qué culpar a todo el pueblo de Israel y no nada más al que pecó, ¿no? Y nos volvemos, aquí hay dos contextos, un cultural y la parte teológica. En el contexto cultural, en las culturas antiguas, recordemos que se regía por tribus, por clanes familiares. Y he aquí la razón por la cual Dios se refiere a Josué como Israel ha pecado. ¿Ok? Ahora vamos a ver, a mí me gusta una frase que puse aquí, que dice, nuestras decisiones son el espejo más fiel de nuestras convicciones. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió después. Vamos a ver 3 acciones del pueblo de Israel que hicieron renacer esas convicciones. En Josué 7:13, un poquito más adelante, Jehová le dice a Josué, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Lo primero que hizo el pueblo de Israel fue restaurar la consagración y la comunión con Dios. Se dieron cuenta que habían errado, se dieron cuenta, aunque no haya sido específicamente la persona, pero la culpa recaía sobre todo el pueblo. Se dieron cuenta, se santificaron, Jehová le dice a Josué, santifica el pueblo, y ellos obedecieron. Número 1. Número 2, identificar el pecado oculto. En el pasaje Dios revela instrucciones específicas y le dice a Josué, santifica el pueblo y mañana temprano, vas a llamar por tribus, a la tribu que yo escoja la vas a llamar por familias, a la familia que yo escoja vas a llamar por las casas y a las casas que yo escoja vas a llamar a los hombres de las casas y el que sea sorprendido a ese lo vas a echar fuera, ¿no? Me sorprende que Dios siempre tiene instrucciones específicas y también que lo hace con orden, ¿no? Yo dije, esta persona era de la tribu de Judá, hijo de Sera, de la tribu de Sera, hijo de Carmi, y ya venía Acán. Dice después, en el Josué 7:19, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío,
da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ha tomado un manto babilónico, que ahí decía, vi un manto babilónico muy bueno, por cierto. Dice 20 ciclos de plata y un lingote de oro. Aquí puedo ver que Acán, cuando Josué le pregunta a Acán se entrega, dice, sí, fui yo fui el que cometí la falta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos tenemos esa capacidad o esa convicción de reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas y que eso no se hace, eso es pecado? Ahorita lo podemos hacer, ahorita pecamos y regresamos a la iglesia, pastor, ore por mí porque caí en pecado, o tú sabes los pecados que tienes en tu corazón. Todos tenemos pecados, luchamos contra el pecado más bien. Pero, ¿quiénes somos? ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros reconocer que realmente hay pecado dentro de nosotros? Yo me hacía esta pregunta y yo decía, es que a veces piensas que no estás haciendo nada malo, que tú no estás engañando a nadie, que tú eres fiel, que tú eres una persona buena, pero dice la palabra de Dios que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, Acán se reconoció, tuvo el valor y Josué mandó mensajeros para que fueran a ver si era cierto lo que decía Acán, y efectivamente, ¿no? Encontraron debajo, en su casa, lo tenía enterrado y ahí tenía el lingote de oro, tenía el manto babilónico y los 200 ciclos de plata. Bueno, después de identificar ese pecado oculto, el pueblo de Israel obedece a Dios al pie de la letra. Todas estas acciones que después de reconocer el pecado, el pueblo de Israel delante de Dios, puedo ver que estas acciones a mí me enseñan que no hay un mayor fruto de fe que retomar mis convicciones y actuar con base en ello. Cuando una vez que tú reconoces tu falta, reconoces que pecaste, reconoces que lo que hiciste no estuvo bien, vuelves a definir tus convicciones y caminas. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. En ese momento, como les comentaba, para Acán ya no hubo oportunidad, Acán fue exterminado del campamento, pero usted y yo sí tenemos la oportunidad y es por eso que estamos aquí. Ahora, vamos a ver dos cosas importantes, sustanciales, que Dios proveyó para la victoria de Israel. La primera es una reafirmación. Si me acompaña un poquito más adelante en Josué 8:1, dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Josué, cuando Dios le remarca constantemente a Josué, no sé si usted cuando lee la Biblia se ha dado cuenta que constantemente Jehová le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esto me dejaba pensando que muy probablemente Josué no era valiente por temperamento, pero era valiente por convicción. Aquí esto me hace ver que Dios convirtió la derrota en una oportunidad para avanzar y anima a Josué, lo levanta y le confirma su propósito. Cuando nosotros nos sentimos en una situación donde necesitamos ser reafirmados por Dios, porque todos tenemos batallas en la vida, pero Dios es el que nos levanta, el que nos afirma y el que nos recuerda nuestro propósito. Yo lo creo, hermano, no sé usted, pero yo lo creo. Ahora, ¿cuál fue la segunda cosa sustancial que Dios proveyó para la victoria de Israel? Fue la estrategia. ¿Por qué? En el Josué 8:2, después de que Jehová le dijo: ¿por qué lloras? El pueblo pecó. Después Jehová le dice: no temas, yo he entregado en tus manos a Jai. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 8: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas
a la ciudad detrás de ella. Es precisar, hermanos, que la mano poderosa de Dios, o yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo esto, yo decía, ¿qué le costaba a Dios decirme, pues, descienda fuego del cielo, elimina a tus enemigos y toma la tierra que está aquí? Pero no, les dio la estrategia, les dio la herramienta, les dijo, ¿sabes qué? Vas a poner emboscadas. Ahí está la estrategia. ¿Cuál era la tarea de Josué? Obedecer. Y eso fue lo que hizo Josué. Dios le dio la estrategia. Cuando nosotros nos reconocemos delante de Dios, cuando nosotros decimos, Dios, mis batallas las estoy perdiendo y no sé por qué, porque Josué no sabía por qué el pueblo de Israel había perdido, pero Jehová le revela. A veces cuando nosotros nos damos de topes en la pared y decimos, es que no sé por qué no me salen las cosas, los planes como los hice no funcionaron como yo los tenía planeados, ¿qué está pasando, no? Pero aquí vemos que Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando nuestro corazón está conectado con Dios, Él es el que nos revela lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal y los que nos da dirección y los que nos da la estrategia. ¿Y cuál es nuestra tarea? Obedecerlo. Dios aquí estaba poniendo a prueba el carácter, la obediencia y la humildad, porque recordemos que el pueblo había dicho, son pocos, la ciudad es pequeña, no, o sea, 600,000 contra 3,000 vamos a ganar. Estaba probando el carácter del pueblo, estaba probando la obediencia y la humildad. En esta batalla, nuevamente Dios les estaba dando la oportunidad de que nuevamente el pueblo de Israel reconociera que la confianza y la obediencia a Dios es lo único que les da la victoria. Ahora vamos al momento feliz, por así decirlo. ¿Qué pasó después? Una vez que pusieron emboscadas en lugares estratégicos, sacaron a todos los guerreros de la ciudad, los trajeron lejos de la ciudad, le pusieron emboscadas y dejaron a la ciudad vulnerable, la dejaron sola. Entonces el pueblo de Israel aprovechó para poseerla. El enemigo se confundió y pensó que era otro intento más. Dijeron, ya los vencimos y todavía quieren que les volvamos casi que los volvamos a matar, ¿no? Porque seguramente el pueblo de Jai tenía cierta confianza sobre el pueblo de Israel porque ya los habían vencido una vez. Entonces, el pueblo de Israel en esta ocasión, pues ya tenía la obediencia a Dios, ya tenía el respaldo de Dios y pues el enemigo se confundió y pensó que era otro intento más, ¿no? En Josué 8:18 hay algo interesante. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, aquí estamos hablando en medio de la batalla, ya una vez digamos la revancha, por así decirlo, porque una vez ya habían perdido, esa era la revancha. Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Aquí Dios le vuelve a decir, yo la entregaré en tu mano. Ya le había dicho desde el principio, levántate, sé valiente, yo he entregado en tu mano a la ciudad. Aquí le vuelve a reafirmar, pero ahora le dice, extiende tu lanza. En esta connotación de la lanza, esta acción que representa, la acción de levantar su lanza tiene un doble propósito, el espiritual y uno militar, porque en un sentido espiritual, cuando Dios nos manda a hacer algo, nuestra señal de fe es obedecerlo. En ese momento Josué estaba dando una señal de que estaba creyendo en Dios, estaba dando una señal de fe, porque si Josué extiende la lanza, solamente extiende la lanza, pues no está haciendo algo realmente, no está luchando contra los enemigos, solo está extendiendo una lanza, pero el levantar la lanza era una señal de fe que había creído en la promesa de Dios. Ahora, militarmente hablando, sí significaba una señal de ataque. Entonces, esta señal de levantar la lanza tenía un doble propósito. Esto, igual en cada pasaje, esto también me enseña a mí que mi obediencia a Dios debe mostrarse en todas mis batallas.
la señal que tenía Josué era una expresión de fe en la promesa de Dios, como se lo había comentado. Permítame tantito. Ahora, después de estas dos batallas, de la batalla y luego la revancha, en donde tuvieron una victoria, una derrota, perdón, y después tuvieron una victoria, vemos la diferencia, ¿no? Después de todo esto, hubo muchas batallas más. Las batallas las podemos definir o las podemos estructurar, las batallas del Éxodo, cuando Dios abrió el Mar Rojo, en Refidín contra Amalek, las batallas del desierto, las batallas de la conquista. Lo que vimos ahorita era justamente las batallas de la conquista. ¿Sabe usted o tiene idea aproximadamente de cuántas batallas libró Dios al pueblo de Israel? Si hay un número. Bueno, tal vez a un aproximado, ¿no? Un aproximado. Pues en resumen, en las batallas del Éxodo, las batallas del desierto y las batallas de la conquista, fueron 12 batallas principales desde el Éxodo hasta la muerte de Josué, porque después de la muerte de Josué seguía librando Dios batallas al pueblo de Israel. Pero yo quiero precisar, desde el Éxodo hasta la muerte de Josué, hubo 12 principales batallas, 12 en el Éxodo, 3 en el desierto y 7 en la conquista. Cuando yo veía esto me impactaba mucho porque yo decía, en el desierto Dios libró batallas. Y yo lo reflejaba a mi vida y yo decía, sí es cierto, Dios en mi desierto también ha librado batallas en mi vida. Y yo sé que en la vida de cada uno de ustedes, recordemos que el desierto muchas veces es símbolo de situaciones difíciles, ¿no? Donde se prueba el carácter, donde se reafirma el carácter, donde probamos realmente nuestras convicciones. Y el hecho de que yo viera que Dios, aún en medio del desierto, libró batallas al pueblo de Israel. Y me gusta también pensar que el pueblo, bueno, no me gusta pensar, sino me alienta, me da esperanza pensar que el pueblo de Israel no era perfecto. Porque dirías, les libró las batallas porque el pueblo de Israel era un pueblo obediente, porque el pueblo de Israel era un pueblo que no pecaba, era un pueblo que no tenía idolatría. La realidad es que no. Pero la misericordia y el amor de Dios era tan grande que después de señalarles su pecado les daba otra oportunidad. Yo lo veo en mi vida y digo, no soy perfecta, pero Dios me da nuevas oportunidades para poder pelear mis batallas. Porque estamos hablando de esas batallas. Dios estaba en cada una de esas batallas, Jehová estaba cumpliendo la promesa de entregar la tierra de Canaán, que recordemos que la tierra de Canaán era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, más adelante, después de todas esas batallas, resulta que Josué ya estaba viejito, ya dijo, no, pues ya los años me alcanzaron, yo siento que ya me voy allá, ya me estoy yendo, ya me voy a ir a la presencia de Dios. Y hace una reunión, reúne a todo el pueblo para dar su última conferencia, por así decirlo. Los reúne y le dice a todo el pueblo, ¿saben qué? Vamos a reunirnos todos. Y les recuerda, les hace una remembranza. Y les recuerda las batallas que Jehová les había permitido librar durante todos esos años. Muy probablemente la gente de esa época no alcanzó a ver las primeras batallas, no alcanzó a ver cuando Jehová abrió el Mar Rojo, pero estaban ahí porque habían creído lo que sus papás les habían transmitido a ellos. Josué los reúne y les dice, acuérdense, vamos a verlo en Josué 24, ya es un poco más adelante. Está un poquito largo. Trataré de resumirlo leyendo desde el versículo 24:6. Arribita dice, así dice Jehová, el Dios de Israel.
Bueno, sí, vamos a leerlo desde el versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hacia el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os conduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y sigue, y el pasaje sigue describiendo todo lo que, las hazañas que había hecho Dios, y les recuerda, todas esas victorias las hice porque yo les di la victoria. Más adelante dice, en el versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. Les sigue diciendo, pero más adelante me llama la atención porque dice, no con tu espada ni con tu arco. Les está remarcando que no había sido por sus propias fuerzas. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales vives, o en las cuales moráis, y de las viñas que no plantasteis, de esas comes. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que todo lo que tenemos en la vida, no necesariamente hablando de manera económica, pero también es importante, cuántos hemos reconocido que todo, absolutamente todo lo que tenemos ha sido gracia y bendición de Dios? Qué bueno que nosotros tenemos esa convicción de que todas esas batallas que hemos librado a lo largo de nuestra vida, que ustedes saben qué batallas han sido, y si aún en este momento usted está librando una batalla en su familia, en su trabajo, en la escuela, en el ambiente en el que usted se desenvuelva, qué bueno que usted reconozca en todo eso, en medio de todo eso, que el que le da la victoria es Dios. El que no ha sido por su fuerza, no ha sido por los títulos que tiene, no ha sido por los diplomados que ha tomado, nada de que diplomados en el TEC de Monterrey o en el ITAM o en la Ibero. No son los títulos, no es tanto la preparación. No queremos decir que eso sea pecado, ¿no? Porque creo que varios también llegamos a escuchar la mala idea de que decían mejor un burro en el cielo que un sabio en el infierno. Eso está mal. No es cierto, realmente no lo es. Hay que prepararnos, hay que ser personas preparadas, pero que la preparación no nos quite la humildad. De que lo que hemos logrado, que lo que Dios nos ha dado la facultad de hacer aquí, me sorprende cómo hay jóvenes que son muy inteligentes. Y no quiero decir nombres porque si no Emita se va a creer mucho. Es cierto, pero son muy inteligentes. A mí me sorprende mucho que hacen comentarios en las clases de los discipulados o que cuando conversas con ellos son personas muy inteligentes. Dios les ha dado una capacidad impresionante a cada uno de los que estamos aquí. Me sorprende que hay hermanos que ponen uñas, que son profesionistas, que le hacen a todo. O sea, casi son un estuche de monería. Dios nos ha dado tantas capacidades, nos ha dado una capacidad especial en el buen sentido, porque todos fuimos hechura suya. Y lo que Dios hace, dice su palabra, que es perfecto. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado esa capacidad. Algunos nos dio gracia, como mi hermano Eliseo, algunos les dio creatividad, algunos nos dio esa disciplina, algunos nos dio esa capacidad de ser curiosos, esa capacidad de crear, esa capacidad de leer, esa capacidad de memorizar. No todos tenemos las mismas capacidades. La verdad, a mí me cuesta mucho memorizarme los nombres, memorizarme cualquier cosa. Son otras mis cualidades y son diferentes a las de ustedes, a las de sus hijos. Todos somos diferentes. Pero me da alegría saber que en medio de toda esa belleza que Dios depositó en nosotros y que en medio de todas esas cualidades, Él nos hizo diferentes. Y en medio de todo eso, mi pregunta es, ¿usted cómo le ha dado valor a lo que Dios en su perfecto amor y en su perfección ha puesto en cada uno de ustedes y en mí? Porque también es para mí el mensaje. Ahora, en todo esto reconocemos que todo lo que nosotros hemos podido hacer, estudiar, lograr, ha sido porque Él nos ha dado esa capacidad. Y si nosotros tenemos esa convicción
de que todo lo que hemos logrado y todo lo que tenemos ha sido porque Dios ha sido bueno con nosotros y porque Él nos lo ha dado, es algo que nos va a llevar a tener grandes victorias. Ahora, más adelante, después de escuchar la parte bonita, por así decirlo, después de esta remembranza, en Josué, como lo estamos viendo en Josué 24, Dios hace una acotación. Lo veíamos, le decía, no fue con tu arco ni con tu espada, yo te di la tierra que no trabajaste. Ahora, en el Josué 24, 14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí estaba hablando Josué, les estaba dando la instrucción de Dios y Josué al final pone su postura. Yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. Recordemos que aquí Dios le estaba diciendo, Jehová le estaba hablando a Josué y Josué lo transmitió al pueblo. Yo veo que aquí Jehová, Dios les estaba demandando, ese día fue cuando Dios les demandó definir sus convicciones. Decide hoy, les estaba diciendo Josué al pueblo de Israel, vamos a decidir si vas a servir a Dios o te vas a regresar a los dioses de tus padres, si vas a servir a Dios o vas a irte conforme a tu corazón o conforme a lo que tú piensas, a lo que tú crees o a las ideologías. Decide hoy. Yo puedo ver ahí que Dios les está demandando realmente que definieran sus convicciones. Para no hacerles el cuento largo, el pueblo de Israel les había, como lo vimos, les había dado muchas victorias. En ese momento Josué les dijo al pueblo de Israel, decídanse, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el pueblo tenía que definirse, tenía que decidir en ese momento a quién iba a servir. Más adelante, dice el pasaje, que el pueblo dijo, no, nosotros vamos a servir a Dios, lo vamos a obedecer, no nos vamos a ir a los otros dioses, juramos, perjuramos. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Josué les dijo, casi como de no prometas lo que no puedas cumplir, más vale que mejor no prometas, porque si no cumples lo que prometes, te va a castigar Dios. Resulta que después de cierto tiempo, muere Josué, se levanta una generación que ya no conocía las hazañas de Jehová, no conoció a Dios y volvieron a cometer lo malo delante de los ojos de Dios. Y más adelante dice, y en serio que hasta cuando lo empezaba a leer, más adelante, o sea, si usted se va a ver, porque yo lo subrayé acá, donde los capítulos empiezan a empezar así como de, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y cada cierto tiempo los hijos de Israel volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Dónde había quedado la promesa que habían hecho ese día? Cuando Dios les pidió definir sus convicciones. Más adelante puedo suponer que a lo mejor esos hombres, o más bien así lo dice la Escritura, esas personas, esa generación ya no conocía a Jehová, ya no conocía a Dios, ya no conocía a Josué. La pregunta es, ¿por qué no lo conocían? No hicieron su tarea los que tenían que transmitir el poder de Dios y la verdad de Dios a sus generaciones. No hicieron su trabajo. Los que tenían que transmitirle a Dios, enseñarles a sus hijos y a los hijos de sus hijos, era la generación que había visto con sus propios ojos el poder de Dios y no lo hicieron. La pregunta que yo le podría hacer a usted, ¿usted se está encargando de transmitirle a sus hijos o a sus nietos si los tiene quién es Dios? Les está enseñando porque estamos viviendo en una generación donde ya
La gente ya no conoce a Dios. En este fue uno de los grandes errores que cometió el pueblo. Subestimaron el transmitir la palabra. Dios les había dado instrucciones en Deuteronomio, les decía, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte. ¿Dónde quedó esa obediencia a Dios? Ahora yo le pregunto a usted, no con el afán, es una pregunta retórica. Nos hemos encargado de transmitir a nuestras generaciones, a los que vienen atrás de nosotros, el amor de Dios, la convicción, quién es Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo le quiero compartir algo tal vez un poco personal. Mis papás muy probablemente no fueron los mejores. Muchas cosas, como todos, tenemos muchas imperfecciones. Pero lo que yo les agradezco, ay, no me gusta llorar, es que ellos me dieron esa convicción de que mirara a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ora a Dios, Dios te puede contestar tus oraciones. Cuando eres un niño te crees todo, te lo crees. Y mis papás me dejaron esa convicción. Mi papá fue un personaje imperfecto, mi mamá fue imperfecta en muchas cosas. Tuvieron sus cosas buenas, pero también tuvieron muchas cosas malas. Pero en esas cosas buenas yo podría decir que tuve unos padres que me transmitieron a Dios, que me presentaron a Dios, y que cuando mis batallas se vieron perdidas, recordé mi convicción. Y Dios me levantó, y Dios me sanó y me restauró. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto, iglesia? Si usted no le transmite convicciones a sus hijos, si usted no le transmite que tenemos un Dios que salva, que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que nos ama como nadie nos puede amar en el mundo, allá afuera los van a destrozar. Si no les transmite esas convicciones, mis papás llegaron a ver milagros. Mi mamá fue sanada del asma. Mi papá fue libre de una lucha que tenía espiritual. Yo tal vez ya no vi tantos milagros, pero yo sí quiero contarle a mis hijos, si Dios me permite tener lo que Dios hizo con mi generación, lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Es ahí donde está la tarea, que usted le pueda transmitir a sus hijos esa fe, esa confianza, esa convicción. Yo no sé si los jóvenes que están aquí realmente tengan esa convicción de que Dios está con ustedes. Ahora me va a decir, ¿por qué me hablas tanto de convicciones? Le voy a dar una noticia, iglesia, que el valor de las convicciones no distingue épocas. La convicción que había en Josué en la época de las batallas, en la época de la conquista, el valor de esa convicción sigue teniendo el mismo valor el día de hoy en su vida y en la mía. No distingue épocas. Vivimos en un mundo lleno de ideologías equivocadas y retorcidas, tendencias pasajeras, y solamente esas convicciones que tenemos son esa brújula interna que nos hace permanecer en esa integridad con Dios. No somos perfectos, nadie de los que está aquí somos perfectos, pero constantemente luchamos contra el pecado, constantemente le decimos a Dios, Señor, ayúdame, no puedo, por mis propias fuerzas, yo no puedo, pero tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora, ¿por qué les repito, les he dicho convicciones, convicciones, convicciones? ¿Qué es convicciones? ¿Qué es convicción? ¿Alguien sabe qué es convicción? Si decimos que tenemos convicciones, debemos saber qué significa convicción. Es como un principio que rige tu vida. Exactamente, en pocas palabras. Según la RAE, convicción significa un firme convencimiento sobre la verdad de algo o una idea religiosa, ética o política a la que uno se adhiere fuertemente. De acuerdo a esta definición, están dos acepciones, no excepciones, acepciones o designaciones principales, que es el convencimiento, que se refiere a una certeza o seguridad total de algo en alguien, en algo, y una idea fuertemente arraigada.
es decir, una creencia profunda y sólida que guía el pensamiento o la conducta. Eso significa la palabra convicción. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre creencias y convicciones? Algo que se le ocurra. Porque yo puedo creer en Dios. Uh-huh. Se acerca. Exacto. Se acerca un poquito más. La principal diferencia entre una creencia, bueno, es que una creencia es, como lo decía Mimi, aceptar algo como posible o verdadero. Yo creo que va a llover al ratito, pues yo creo en Dios, yo creo en que voy a bajar de peso la siguiente semana. Yo podemos creer, mira, en muchas cosas. Ahorita nuestra sociedad está así. Yo creo que a lo mejor se dejan llevar por las ideologías que ahorita están muy de moda, por así decirlo, ¿no? Y una convicción es una certeza, lo que decía Jessie, es una certeza que transforma la conducta. Esa es una convicción. La pregunta que yo me hacía hace tiempo, que Dios me hacía en mi corazón, que me llevó también a poder estudiar esto, era, y que también me gustaría preguntarle a usted, ¿somos cristianos por creencia o cristianos por convicciones? ¿Estamos convencidos plenamente de que creemos en Dios y actuamos conforme a ello o simplemente creemos en Dios? ¿Cuántos tienen más de 5 años conociendo el Evangelio? 3 años. Hermanos, es tiempo. Dios hablaba a mi corazón y me decía, realmente, ¿dónde están tus convicciones? Si crees en Dios, actúas conforme a ello. No es una creencia. No es que mañana va a llover, que yo creo en que son creencias que pueden o no ser. Una convicción es realmente que creemos y actuamos conforme a ello. Usted se puede cuestionar, o me gustaría invitarlo a cuestionarse a sí mismo cuáles son sus convicciones en su vida. Y si esas convicciones se alinean a lo que dice Dios de usted, o a quién es Dios, o a la obediencia de Dios, ¿cuáles son sus convicciones? ¿Se está dejando llevar por lo que allá afuera le dicen quién es usted? ¿Simpatiza con ciertos movimientos que no tienen una base bíblica? Como dicen nuestros pastores, yo no puedo concebir una mujer que diga que es cristiana y que sea feminista. No puedo concebir a un hermano, a un pastor que diga que va a casar a 2 personas del mismo sexo. Hermanos, nos hemos acostumbrado a que como cristianos nos tenemos que callar la boca para decir la verdad, pero no nos callamos para decir otras tonterías. Y la verdad también me pongo en la lista, porque como les decía, nadie somos perfectos. Y este momento era justamente para preguntarnos a nosotros, definirnos, así como Dios le demandó ese día al pueblo de Israel. Decidan ahora a qué Dios van a servir. Así hoy Dios nos habla y nos dice, decidan ahora. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿De qué lado estás? Dices que eres cristiano, pero sigues simpatizando con acciones o actitudes que no agradan a Dios. Se los digo porque muchas veces somos cristianos, si no somos de la secreta, somos cristianos a medias. Pero dice la palabra de Dios,
más te valiera ser frío o caliente. O sea, ¿eres o no eres? ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer? Me encanta cómo es nuestro pastor, porque es una persona de un solo corte. Es una persona que es una persona que está. Y nos ha enseñado a nosotros a ser cristianos de un solo corte. A ser cristianos, pues nos vamos a acostumbrar a las críticas. Nos han criticado toda la vida. Desde que Jesús empezó su ministerio lo criticaron. Desde que Jesús empezó a salvar a las personas, a sanarlos, lo criticaron. La crítica siempre va a estar. Las luchas siempre van a estar. Los problemas se van a estar ahí. Nos vamos a morir y van a estar ahí los problemas. Pero ¿cuál es nuestra tarea en este momento? ¿Cuál es nuestra tarea en esta temporada? Mantener esas convicciones, transmitir nuestras convicciones a las siguientes generaciones. Tal vez ya no se ven muchos milagros, tal vez como antes, pero ¿a poco Dios ha cambiado? Dice su palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, ¿usted sabe cuál es la ausencia de la convicción? ¿Cómo se da uno cuenta que no hay convicción, que no tenemos convicción, que no tengo convicciones? Porque me es indiferente todo. Porque no me causa nada venir o no venir a la iglesia. Porque no me causa nada que en mi trabajo, en la escuela, donde esté, sepan o no sepan que soy cristiano. No me causa nada. No me causa nada ver que las personas están haciendo de las suyas. No me causa nada ver que las leyes están cambiando en mi país. No me causa nada. Soy indiferente. Hay muy pocas personas que han mostrado convicción en los medios, por así decirlo, que hemos visto. Pocas personas, pocos cristianos. Los que defienden la vida, los que defienden la palabra y la verdad de Dios, son pocos. Si hay indiferencia en nuestros corazones es porque hay una falta de convicción. Y es otra pregunta retórica. ¿Cuánta indiferencia hay en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos que pase? Que Dios nos haga, que venga, nos hable audiblemente y nos diga, no hagas esto, no hagas aquello. Ya lo hizo, y es más, si lo hiciera, puesto que muchos aún así desobedeceríamos, porque somos así, porque somos humanos. Pero hoy Dios nos vuelve a recordar y nos vuelve a invitar a que volvamos a definir nuestra alma, que definamos nuestra alma, definamos nuestras convicciones. Y ya lo vimos, una convicción es lo que te transforma tu conducta. Como lo comentaba, no somos seres perfectos, pero cuando nos reconocemos delante de Dios, que somos necesitados de Él, dice su palabra que Él no desprecia un corazón humillado, un corazón contrito. Si tú has reconocido, como lo reconoció el pueblo de Israel, reconoció su pecado, quitó el pecado de en medio de Israel, Dios lo perdonó. Hoy tú puedes reconocer tus faltas, tus pecados, tus indiferencias. Es difícil, no es fácil. Si fuera fácil toda la gente lo haría, pero el día de hoy Dios nos vuelve a invitar, nos vuelve a recordar que Él es el que ha luchado todas nuestras batallas en la vida. Él es el que nos ha dado las victorias, Él es el que nos ha dado la estrategia y el que lo va a seguir haciendo porque Él no cambia. Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y nosotros lo creemos. Y no solamente lo creemos, sino tenemos esa convicción de que así es y actuamos conforme a ello. El día de hoy el Señor nos vuelve a invitar a definirnos. ¿Vamos a estar o no vamos a estar? Ya vimos lo que es una convicción, ya lo sabemos. En esta hora, iglesia, yo te voy a invitar que cierres tus ojos y que dejes que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Él está aquí. Que dejes que el Espíritu Santo pueda hablarte, que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y señale todas aquellas razones por las cuales las dificultades se han presentado a tu vida, por las cuales no puedes lograr un plan, no puedes llegar a una meta. Que Él te vuelva a reafirmar
que Él te vuelva a recordar tu propósito, que te vuelva a recordar que Él es el que te da la victoria en todas tus batallas, que nunca ha sido por tus propias fuerzas, nunca ha sido por lo que tú tienes, ha sido porque a Él le ha placido, porque Él te ha dado la victoria, Él te ha sanado, Él te ha restaurado. Y si aún te encuentras en un momento de batalla, en un momento decisivo, ruégale a Dios que Él te dé la victoria. Hemos visto que Dios es un Dios que no conoce derrotas, que si perdemos batallas es por nosotros mismos, no por Él. Señor Jesús, te doy gracias por tu iglesia. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque aún nos hablas a través de tu palabra y nos recuerdas, Señor, que somos tuyos. Vuélvenos, Señor mi Dios, a ser personas con nuestras convicciones firmes, que seamos personas de un solo corte, personas que estemos dispuestas a pararnos en la brecha, Señor, en esta temporada, en este tiempo, Señor. Permítenos ser personas con convicciones firmes, que seamos fríos, Señor, o que seamos calientes, pero que no seamos tibios, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, danos el valor, Señor. Hace mucho tiempo mucha gente dio su vida, mucha gente fue perseguida, fue muerta, y ahora, Señor, nosotros tenemos la libertad de hablar de ti, Señor, la libertad, Señor. Gracias por esa libertad. Yo te pido que el día de hoy, Señor, tú toques el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Tú no eres indiferente a nuestras necesidades, no eres indiferente, Señor, a lo que hay en mi corazón. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande, Señor, que me permites recordar, Señor, al pueblo, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que tú quieres gente con convicciones, no solamente con creencias, que tú quieres transformar, Señor, nuestra conducta a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque también dice tu palabra que todo lo que tú quieres para nosotros es para bien. Tú tienes planes para nosotros de bien y no de mal, Señor. Solamente nos toca obedecer tu palabra, Señor. Te damos gracias, gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí. Gracias, Señor, por mis pastores. Te pido que les bendigas allá donde están, que los guardes, que los permitas ir y regresar con bien, Señor. Y te doy gracias por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, por lo que vas a seguir haciendo, Señor Jesús. Espíritu Santo, renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu y ayúdanos a definir nuestra alma, a definir nuestras convicciones en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.